que es justo lo que el Salvador pudo haber hecho. Él no tenía que venir aquí a sentir dolor. Jesucristo pudo haber sabido cómo consolarla por revelación, sin haber experimentado ese dolor. ¿Qué tal toda la gente de allá del mundo del YouTube? En este video vamos a hablar sobre el sacrificio y vamos a tocar 3 ejemplos, uno del libro de Mormón, una de la historia moderna de la iglesia y, obviamente, no podemos hablar del sacrificio sin hablar de nuestro ejemplo perfecto, el sacrificio de Jesucristo. También vamos a hablar de ello y vamos a estar abordándolo desde una perspectiva o un tema o un aspecto más bien que no hemos hablado todavía en el canal y que creo que es muy importante para nosotros valorar ese acto tan maravilloso de amor que Él hizo por nosotros. Así que ese es el tema de hoy y bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar el video quería contarte que este día, bueno, tú lo vas a ver el sábado, pero hoy viernes, bueno, el chiste es que se lanzó el viernes 19 la música. Mi álbum o mi EP, más bien mi disco pequeño llamado Jamás se irá, ya está disponible en Spotify y en YouTube. Vamos a hacer para ustedes, o más bien ya hicimos, si ya está hecho va a aparecer por aquí, una lista de música sud en español para que ustedes puedan oír, que incluirá mis canciones y también conforme vayamos sacando más canciones, tanto yo como Helga, vamos a ir incluyéndolos en esa playlist, por ahora solo en YouTube, aquí picándole en la tarjeta de información la pueden dar, le pueden dar repetir, le pueden dar aleatorio y pues tienen música para todo un domingo o un día si ustedes lo gustan así. Y cuando esté de Spotify también les estaremos avisando, pero ese es el anuncio, ya están las canciones en Spotify, en YouTube y en futuros días espero estén en otras plataformas como Apple Music, iTunes y todos los demás. Muchísimas gracias a todas las personas que ya han escuchado y si no las has escuchado, pues ¿qué estás esperando? En el capítulo 15 de Alma, en el versículo 18, encontramos que después de que Alma, hijo, o sea, cumple su misión ya de 2 años, bueno, pues sí, su misión de 2 años, él se va con Amulek y dice el versículo 18, pues como dije, habiendo visto Alma todas estas cosas, tomó consigo a Amulek y se dirigió a la tierra de Zaraembla y lo llevó a su propia casa y lo atendió en sus tribulaciones y lo fortaleció en el Señor. Ahora, la primera pregunta de análisis sería ¿de cuáles tribulaciones estamos hablando? La escritura dice que Alma se lleva a Amulek a su casa y le consuela o le da, ¿cómo dice? Lo atendió en sus tribulaciones. ¿Cuáles tribulaciones? Claro, habían estado en amonía y habían tenido un buen de persecución, habían pasado días encarcelados, había sido todo un drama lleno de persecución, pero finalmente había pasado otro tiempo en el que ya se habían ido de amonía, el Señor los libró finalmente y habían estado predicando en otros lugares, entre ellos Sidón, y habían tenido bastante éxito misional. ¿De qué tribulación andamos hablando entonces? En el capítulo 8 de Alma, Amulek se encuentra por primera vez a Alma que tenía hambre y lo lleva a su casa, pero cuando se lo encuentra, Amulek interesantemente le dice que él, Alma, iba a ser una bendición para él y para su casa. Y en el capítulo 10 de Alma, cuando ya están Alma y Amulek predicando a Amonía, Amulek dice lo siguiente: mientras me dirigía a ver a un pariente muy cercano, he aquí se me apareció un ángel del Señor y me dijo, Amulek, vuélvete a tu casa, porque darás de comer a un profeta del Señor. Sí, un hombre santo que es un varón escogido de Dios, porque ha ayunado muchos días a causa de los pecados de este pueblo, y tiene hambre. Y lo alimentarás, y él te bendecirá a ti y a tu casa, y la bendición del Señor reposará sobre ti y tu casa. ¿A qué se refieren estas escrituras? ¿Cómo que Amulek y su casa serían bendecidos? ¿A qué se refiere con y su casa? En el capítulo 8 de Alma es posible que encontremos algunas de las respuestas a esta pregunta. Una vez que Alma llega a la casa de Amulek, y Amulek le da de comer, Alma le agradece, le explica qué onda, o sea, cuáles son las cosas que están pasando, por qué está aquí, cómo es que ya se iba, pero un ángel le dijo que regresara y aquí está. Y entonces el libro de Mormón nos dice lo siguiente. Y ahora bien, Amulek, le dijo Alma a Amulek, bendito eres tú porque me has alimentado y hospedado, porque tenía hambre, pues había ayunado muchos días. Y el versículo 27 dice, y Alma permaneció muchos días con Amulek antes de empezar a predicar al pueblo. El libro de Mormón nos dice que Alma estuvo ¿cuántos días? Muchos, no dice algunos, no dice después de un poco tiempo, después de algún tiempo, no, dice muchos días. Yo te tengo a ti la pregunta, ¿cómo sería para tu casa recibir al profeta de Dios muchos días hospedándose en tu casa? ¿Cómo te imaginas que se comportaría el profeta en tu hogar?
¿Te imaginas que pues solo estaría ahí como un invitado, comería con ustedes y ya? ¿O crees que sería también una bendición espiritual? Una bendición en la que el profeta también tomaría tiempo para instruir a Amulek o a ti y a tu familia. Entonces, ¿qué es lo que veo yo aquí? Que parte de la bendición, o al menos para mí lo hubiera sido, para mí, para mi casa, que el profeta se hospedara muchos días ahí y que pudiera compartir de su conocimiento, de su testimonio, de todo el poder espiritual que él tendría para aportarme a mí, en mi vida y a los de mi casa. O a mi casa, como dice la escritura. Esto parece resolver un poco la interrogante de cómo fue bendecido Amulek y su casa. Pero esto nos surge una segunda pregunta. ¿Por qué es que cuando van a Zarahemla, ya después de los años de predicación, por qué es que Amulek va solo con Alma? Porque dice el libro de Mormón que Alma se llevó a Amulek. Así que yo pregunto, ¿cómo que se lo llevó así nada más? O sea, pues así, vámonos. Y esta es la razón por la que te digo esto. Si vamos al capítulo 10, encontramos a Amulek está compartiendo lo que le pasó y cómo es que Alma se encontró con él y cómo es que el ángel le dijo y todo eso. Le está contando al pueblo de Amonía todo esto. Y en este relato que Amulek les está dando incluye el siguiente versículo, que es el 11. Bueno, vamos a empezar desde el 10. Así como vive el Señor, dijo Amulek, ha enviado a su ángel para manifestarme estas cosas. Y ha hecho esto mientras este Alma ha morado en mi casa. Ahora, primer tesoro que tal vez a veces no notamos. Si te das cuenta, Amulek dice que las cosas él sabe porque se las ha manifestado, ¿quién? Un ángel. ¿Pero en qué tiempo se las manifestó? ¿Antes de conocer a Alma? No, es interesante que el ángel dice, y ha hecho esto mientras este Alma ha morado en mi casa. Parece ser que parte de las bendiciones también incluyeron que Amulek tuviera visitaciones divinas, porque aquí dice que un ángel se lo manifestó mientras Alma estaba morando en su casa. Es decir, que parece, la evidencia que vemos aquí, que Amulek no solo recibió un ángel para avisarle que recibiera Alma, sino que cuando estaba hospedando a Alma, recibió más instrucción de parte de un ángel del Señor. Amulek sigue diciendo, pues he aquí, ha bendecido mi casa y me ha bendecido a mí, y a las mujeres de mi casa, y a mis hijos, y a mi padre, y a mis parientes. Sí, ha bendecido a todos los de mi parentela, y la bendición del Señor ha descendido sobre nosotros de acuerdo con las palabras que habló. Esto se pone todavía más bueno porque al parecer Amulek no solo recibía esas bendiciones o esos comunicados celestiales para él, sino que también a su vez los compartía con su familia. Es probable que hayamos visto, si pudiéramos tener un registro más a detalle, es probable que descubriéramos que pues la familia de Amulek estaba pasando por una conversión o profundizando su conversión o llegando a ser discípulos del Salvador. Y algo aquí que es interesante es la manera en la que él te cuenta las cosas. Si te das cuenta, primero dice, ha bendecido a mi casa. Luego dice, me ha bendecido a mí y a las mujeres de mi casa. Podríamos prácticamente asumir que eso se refiere a su esposa y a sus hijos, porque después dice, y a mis hijos, como si al hablar de mujeres también hubiera hablado de hijas, porque ahora está diciendo también a mis hijos varones. Y entonces después dice, y a mi padre y a mis parientes. Es interesante que no menciona a su madre, podríamos asumir que estaba incluida entre como las mujeres de la casa o que la madre de Amulek ya no estaba ahí, ¿no? Que había fallecido. Esto está muy interesante porque vemos que pues toda la familia de Amulek fue bendecida no solo por la presencia de Alma, sino también por instrucciones divinas que estaba recibiendo Amulek el tiempo que Alma estuvo ahí con ellos. O sea que fue, imagínense, un banquete espiritual de aprendizaje, esos muchos días, aparte fueron muchos, entonces seguramente fue súper fortalecedor para toda la familia. Sin embargo, eso no resuelve la pregunta original. ¿Por qué entonces, si Amulek tenía tanta familia, cuando se fueron a Zarahemla otra vez, se fue Amulek solito, con Alma, sin ningún otro familiar? La respuesta la encontramos en el capítulo 14 de Alma, en el momento en que Alma y Amulek son arrestados, y Sesrom, el abogado que estaba en contra de Alma y Amulek, de repente, se da cuenta o empieza a testificar a favor de Alma y Amulek. Y entonces él dice, soy culpable, estos hombres son de Dios. El pueblo pues le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Y entonces dice el versículo 7, escupieron sobre él, es decir, sobre Sesrom, porque Alma y Amulek ya estaban aprisionados, y lo echaron de entre ellos, es decir, los sacaron. Y también a todos los que creían en las palabras que Alma y Amulek les habían hablado, y los echaron fuera, y enviaron hombres para que los apedrearan, todavía más feo. Bueno, entonces en el versículo 8
vemos una historia de las más tristes que vamos a encontrar en el libro de Mormón. Y juntaron a sus esposas e hijos y mandaron echar al fuego a todo aquel que creía, o aquel que se le había enseñado a creer en la palabra de Dios. Eso es interesante porque dice no solo al que creía, sino también al que se le estaba enseñando a creer. Esto podría incluir a personas que tal vez querían aprender más, pero que todavía no tenían un testimonio. Al menos así parece. Y también trajeron sus anales, es decir, que contenían las Santas Escrituras, y los arrojaron también al fuego para ser quemados y destruidos por fuego. Y en uno de los actos más crueles que jamás he escuchado, ocurrió que tomaron a Alma y a Amulek y los llevaron al lugar del martirio para que presenciaran la destrucción de los que eran consumidos por fuego. Y cuando Amulek vio los dolores de las mujeres y los niños que se consumían en la hoguera, porque aquí está interesante, porque recuerda que a los esposos o a los hombres los persiguieron y los apedrearon, y a las mujeres y a los niños los pusieron en el fuego. Entonces cuando Amulek ve a las mujeres y a los niños ser consumidos en la hoguera, se condolió también y dijo a Alma: ¿cómo podemos presenciar esta horrible escena? Extendamos pues nuestras manos y ejerzamos el poder de Dios que está en nosotros y salvémoslos de las llamas. Esta es una historia fuerte. Y siempre que la leemos causará tal vez dolor en nosotros. Pero recordemos el contexto del que veníamos estudiando. ¿Qué otra familia se le estaba enseñando a creer en Dios? ¿A qué esposa e hijos se les había ministrado por muchos días en la presencia de Alma y también de mensajeros celestiales? Esto apunta a que cuando Amulek dice este diálogo de Alma, ¿por qué estamos dejando que esto pase? Parémoslo. Amulek no solo se estaba percatando de que había mujeres y niños siendo quemados, sino tal vez se percató de que entre esas mujeres y niños también estaba su mujer y sus niños. Y el diálogo entonces cobra fuerza. ¿Cómo podemos presenciar esta horrible escena? Parece que no solo era una pregunta general de gente muriendo, sino de su gente, su casa, su familia, siendo quemada. Y no sé cómo haya sido la postura de Alma aquí, no sé, aquí la escritura solo nos da un diálogo, pero me imagino un Alma súper dolido. Un Alma que hasta le costaba trabajo responder. ¿Cómo le respondes a un hombre cuya familia está siendo asesinada enfrente de él? ¿Cómo? ¿Cómo respondes eso? Y Alma, tal vez con dolor en su corazón, le explicó, más bien muy seguramente con dolor en su corazón, le dijo: el Espíritu me constriñe a no extender la mano, pues he aquí, el Señor lo recibe para sí mismo en gloria. Esto es súper fascinante, porque este es un momento en el que Alma tuvo que aferrarse a lo que sabía que el Espíritu le dictaba, en lugar de lo que tal vez un gran amigo, un ser querido o seres queridos que estaban allí en la hoguera necesitaban o querían. Y Alma también explica que él permite, es decir, Dios permite que el pueblo haga esto según la dureza de sus corazones, o sea, el pueblo de Amonía, para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos, y la sangre de los inocentes será un testimonio en contra de ellos, sí, y clamará fuertemente contra ellos en el postrer día. Y entonces Amulek dijo a Alma: he aquí, quizás nos quemen a nosotros también. Y aquí me gustaría apuntar que no solo era un Amulek teniendo miedo de que lo quemaran, sino piensa en un hombre cuya familia ya no estaba. Tal vez nos quemen a nosotros también. ¿Ya qué esperanza hay? ¿Ya qué más? No me importa, tal vez. ¿Me explico? Entonces, quiero que te imagines a ese Amulek teniendo esa pérdida tan grande de todas las personas que habían convertido, muy probablemente por la evidencia que estamos viendo aquí, su propia familia, su esposa, sus hijos y sus hijas, y que su papá probablemente murió apedreado, y tal vez sus hermanos también. Y entonces Amulek dice: quizás a nosotros también nos quemen. Y Alma le dice:
hágase según la voluntad del Señor. Sin embargo, él dijo más aquí, nuestra obra no se ha cumplido, por tanto, no nos quemarán. Aquí vemos este carácter de Alma increíble, de decir, si nos queman, pues adelante, y eso va a ser algo que exploraremos en otro capítulo, que estoy fascinado y esperando que venga, pero aquí vemos a un Alma también diciendo, no hemos acabado. Esto no se puede terminar así porque todavía no hemos acabado nuestra obra. Tenemos cosas que hacer y vamos a seguir adelante. Y así lo vimos, después de salir de la cárcel, porque es interesante, no voy a leer el resto del relato, pero después los golpean y les preguntan cosas y Alma no responde y Amulek tampoco, y claro, ¿cómo responder ante eso? ¿Qué podría decir ya Amulek? ¡Qué dolor! Y entonces, después de todo eso, finalmente salen de la cárcel y van y predican a otros lugares y salen súper bien, tenían una obra que hacer. Y una vez que terminaron esa obra, probablemente vino al corazón de Amulek, ya terminé, o ya terminamos esta misión y esta etapa de predicar. Y entonces tal vez regresó a él la tristeza de recordar que por esta obra su familia murió. Y es en ese dolor que Alma lo lleva a Zarahemla y lo atiende en sus tribulaciones, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Mormón. También es increíble saber, y que vamos a revisar en capítulos posteriores, que Amulek vuelve a predicar cuando van con los... Soramitas, creo que es. Se me está olvidando el nombre del pueblo al que van. Soramitas. Bueno, vamos a ver también esa parte muy interesante de cómo es el momento en el que ellos van a predicar ahí. Pero quiero dejarte con estas ideas en mente, con el sacrificio y la determinación que tanto Alma como Amulek debieron de tener para sostener pérdidas de creyentes, pérdidas de amigos, pérdidas de familiares, hasta no tener más que el uno, el otro y la obra que Dios les había encomendado. Y siguieron adelante con ella. Meditando un poco en este ejemplo de sacrificio, quería yo aprovechar para compartir contigo algo que yo aprendí en la semana de la historia de la iglesia. Muchos conocemos pues la historia de Carthage, donde José Smith y Hiram mueren en este tiroteo en la cárcel. Y aunque sabemos toda esa parte, poco sabemos de qué pasó justo después. O sea, cómo fue el día siguiente, cómo fue esa semana, cómo fue ese mes para sus esposas, sus hijos, su familia. ¿Sale? Estamos viendo la otra parte, ¿vale? En Alma y Amulek vimos a dos enviados del Señor perder a todo su círculo familiar, amistoso, conversos, mamás, hijos, esposa, todo. Al menos en la parte de Amulek sí vimos eso. Pero aquí, en este ejemplo del que estoy hablando, vemos a Hiram y José morir. Y vemos el efecto contrario, la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando en lugar de que los misioneros se queden y los demás mueran? ¿Qué pasa cuando los misioneros mueren y los demás se quedan? Es decir, toda su familia. Y encontré un relato fascinante en el diario de la mamá de José Smith. Y quiero leerte y compartirte este extracto contigo. Después de que los cadáveres fueron lavados, dijo la mamá de José Smith, y vestidos con sus ropas fúnebres, se nos permitió verlos. Durante mucho tiempo había reforzado cada nervio, despertado cada facultad y energía de mi alma, y clamé a Dios para que me fortaleciera. Pero cuando entré en la habitación y vi a mis hijos asesinados, extendidos los dos al mismo tiempo delante de mis ojos, y escuché los sollozos y gemidos de mi familia, los gritos de papá, esposo, hermanos, de los labios de esposas, hijos, hermanos y hermanas, fue demasiado. Me hundí llorando al Señor en la agonía de mi alma. Dios mío, ¿por qué has abandonado a esta familia? Podemos sentir el dolor que experimentó Lucy Mack Smith al ver a sus dos hijos asesinados al mismo tiempo frente a sus ojos. Vamos, qué dolor ver a un hijo en el hospital siquiera. Pero verlo muerto, y ahora no solo uno, sino dos, y al mismo tiempo aquí de frente ya, ante ti, ¡pum! Eso seguro fue muy doloroso. Y en ese dolor, lo que a mí llamó mucho la atención fue que ella dijo eso. Dios mío, ¿por qué has abandonado a esta familia? Y ella era alguien, si te das cuenta en el relato, ella dijo, oré por fortaleza, le pedí a Dios, pero llegado el momento, ella dijo, ¿por qué me has abandonado?
Y lo interesante es que ahí en el registro, en el diario, sí hay como una pequeña nota escrita justo al lado de esa pregunta de por qué nos has abandonado. Y dice, una voz me respondió, me los he llevado para que descansen. Al meditar en Alma y a Amulek en esta semana y el sacrificio de los santos y cómo es que Alma explicó que Dios los recibía en su gloria y en su reposo, creo que de hecho la clase se llama El reposo del Señor, y me parece fascinante que en este momento de dolor, cuando Amulek, fíjense lo parecido que es esto, cuando Amulek le dice a Alma, ¿cómo podemos presenciar esta escena tan horrible? Alma le explica, ellos están yendo al reposo de Dios, a la gloria, los recibe en su gloria. Y cuando Lucy Mack Smith, 1000 años después, hace la misma pregunta, Dios, ¿por qué me has abandonado? Y a mi familia, Dios responde igual, los estoy recibiendo en mi reposo. ¿No es ese un tema fascinante? Cuando pensamos en esta pregunta de Lucy, la mamá de José, al decir, ¿por qué has abandonado a mi familia? Es muy interesante porque es una pregunta parecida que hizo alguien más muchísimos años antes. Y la hizo en una cruz. Después de toda una vida de discipulado hacia su padre y después de toda una vida de obediencia y perfección, llegó el gran momento. Así como Lucy, tal vez el Salvador se había preparado por años para ese instante, pero no tenía idea de cómo sería. Nunca había experimentado algo así. Lucy nunca había visto a 2 de sus hijos asesinados. El Salvador jamás había afrontado una cruz tampoco. Pero ambos caminaron ese sendero. Y lamentablemente para ambos estuvo esa pregunta ahí. Ese momento que jamás habían experimentado, esa soledad y ese dolor que jamás habían tenido, llegó. Y ambos, Lucy, por una parte al ver a sus hijos muertos, y El Salvador al estar muriendo en la cruz, exclamaron, ¿por qué me has abandonado? Ahora, en cuanto a esta parte del sacrificio, quiero hablar del Salvador y en cuanto a lo que Él hizo por nosotros en una cita que me parece fascinante. Y con esto quiero cerrar porque para mí es maravilloso esto. Hace ya 11 años, en la conferencia de abril del 2009, el presidente Harry B. Eyring dio un discurso llamado La Adversidad, que contiene una de las joyas más maravillosas de las escrituras que yo jamás he encontrado. Y en el discurso él explica, cuando en medio de la aflicción debemos esperar el alivio prometido por el Salvador, nos confortará el hecho de que Él sabe, por experiencia propia, cómo sanarnos y auxiliarnos. Esto es genial. El Salvador sabía exactamente cómo consolar a Lucy Mack Smith, porque él había sentido eso. Él también había dicho, Señor, ¿dónde estás? ¿O por qué me abandonaste? Lucy no era la primera en preguntar eso, y no sería la última tampoco. Pero debido a que él sintió eso, él por experiencia propia sabe cómo ayudar. El elder Eyring continúa, presidente ahora. El libro de Mormón nos ofrece la certeza de su poder para consolar, y la fe en este poder nos dará paciencia mientras oramos, trabajamos y esperamos su ayuda. Y aquí viene la gran perla. Él habría podido saber sencillamente por revelación cómo socorrernos, pero optó por aprender mediante su propia experiencia. Voy a repetirlo una vez más. Él habría podido saber sencillamente por revelación cómo ayudarnos, pero él decidió aprender mediante su propia experiencia. Para explicar un poquito de qué se trata esto. Algunas veces seguramente te ha pasado que no sabes cómo ayudar a alguien porque no has estado en esa situación, pero tomas tiempo para ayunar y orar y el Señor te muestra cómo ayudarle. Tal vez dándole un mensaje, hasta un abrazo. No lo sé, el Señor te puede inspirar a ti para saber cómo ayudar a alguien que está pasando por una circunstancia que tú jamás has pasado. Bueno, eso el presidente Eyring nos está explicando que es justo lo que el Salvador pudo haber hecho. Él no tenía que venir aquí a sentir dolor. Él pudo haberlo sentido o saber cómo ayudarnos por medio de la revelación. Si pensamos un poquito en el ejemplo de Lucy Mack Smith y ella diciendo, ¿por qué has abandonado a mi familia? Cuando ve a sus 2 hijos muertos, a Hiram y a José Smith, podemos decir que
Y lo que el presidente Eyring está diciendo es que Jesucristo pudo haber sabido cómo consolarla por revelación, sin haber experimentado ese dolor él mismo. ¿Me explico? Es fascinante esa idea. Él pudo haber sabido por revelación cómo ayudarnos. Pero en lugar de eso, de decir, bueno, pues por revelación y los ayudo, en lugar de eso decidió, también quiero saber cómo se siente. Quiero no solo saber cómo ayudarle, sino quiero poder estar con él y decirle, te entiendo plenamente. No solo sé cómo ayudarte, fíjate esto, no solo sé cómo ayudarte por revelación, sino te entiendo por experiencia. Y esa fue la decisión que él tomó, dice el presidente Eyring. Y entonces el presidente Eyring continúa, su propia experiencia. Esto es lo que dice Alma, y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, para poderle decir a Alma, a Amulek y a Lucy Mack Smith, no te preocupes, están en mi reposo. Y sus enfermedades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, según la experiencia que él tuvo en la carne. A fin de que según la carne, no solo lo espiritual, sino también la carne, él sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades y dolores de ellos, en su experiencia terrenal. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas. Sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne. ¿Te das cuenta? El Espíritu sabe todas las cosas. El Espíritu le pudo haber dicho a Jesús cómo ayudarnos, porque el Espíritu sabe todo. Pero, sin importar eso, dice, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne. Lo mismo que el presidente, aquí está. Lo mismo que el presidente Eyring nos dijo. No importa que él lo pudo haber sabido por revelación, él quiso experimentarlo. Él decidió eso. Y eso es lo que Alma nos dice aquí. Ahora bien, el Espíritu sabe todo. El Espíritu es el revelador. Él pudo haber guiado a Jesús a enseñarnos y a guiarnos sin necesidad de que lo experimentara. Sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su redención. Y aquí, este es el testimonio que hay en mí. De manera fascinante nos damos cuenta que el Señor llevó a cabo esto no solo para poder decir, los tengo en mi reposo. El Señor está ahí no solo para decir, sé cómo ayudarte. El Señor también está ahí, y esa es la decisión más increíble que a mí me sigue impactando. El Señor está ahí para decir, yo te entiendo por experiencia propia. No solo porque soy Dios y comprendo todas las cosas, no. No solo porque el Espíritu me puede decir cómo ayudarte. Lo sé porque yo decidí bajar y experimentarlo para saber cómo entenderte en la carne. Y eso es fascinante. Porque cuando una persona como Lucy Mack Smith se dice o se pregunta, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me has abandonado? El Señor puede decir, te entiendo. No solo te digo cómo hacer, o cómo seguir adelante, o cómo fortalecerte espiritualmente. Te digo que te entiendo en la carne. Y como el Elder Holland explicó en alguna ocasión, debido a que él caminó solo y que él sintió ese, Padre, ¿por qué me dejaste? Nosotros no debemos hacerlo así. Nosotros no tenemos que caminar solo porque Él camina con nosotros, porque Él ya ha caminado ese camino y lo recorre con nosotros. Esa es de mis citas favoritas de la presidenta Dalton. Lo maravilloso de la expiación no es solo que Él sabe cómo nos sentimos por la experiencia, sino que decide recorrer ese camino otra vez, estar contigo a través de ese dolor, a través de ese sacrificio. Y al haber recorrido ese camino y llegar al Padre,
Él puede enseñarnos, no solo de revelación, sino de experiencia, cómo pasar a través de dificultades, cómo a veces sentirnos abandonados, pero sobre todo, cómo sentir al Señor y llegar a la presencia de nuestro Dios. Ese es su ejemplo perfecto. Él es nuestro Maestro, y qué mejor bendición que poder sentirle cerca mientras andamos por este camino. Cuando la tormenta viene hacia mí, a veces siento miedo y quisiera huir, pero me arrodillo y busco al Salvador. Encuentro su consuelo, ahí está mi Dios. Al ponerme de rodillas, siento su amor. Al orar me siento en casa y sola no estoy. Y después de orar, la tormenta ya cesó, solo por orarle a Él. Muchísimas gracias por estar con nosotros en otro episodio más de Tesoros en las Escrituras. Esta es una lección muy genial. La verdad es que incluso mientras yo iba compartiendo cosas en el video, iba aprendiendo otras y decía, oye, de esto no me había dado cuenta ahora que lo estudié o que preparé el guión. Y pues la verdad es fascinante. Muchísimas gracias por esta experiencia. Te recuerdo que las canciones ya están disponibles y estamos muy emocionados por eso. Agradecemos que las escuches, nos sigas en nuestro canal de música, nos sigas en nuestro perfil de Spotify, bueno, en el mío, ya en el de Helga lo tendremos después, y también será muy agradecido de nuestra parte el que llegues a compartir la música cuando tú lo sientas así, e incluso sea un instrumento para animarte, para fortalecerte, para edificarte y para también ayudar a otros. Eso pues es genial, así que cuando llegues a compartirlo con alguien y ayudes a ti o a una persona más, eso pues bueno, llena nuestra alma. Muchísimas gracias, yo soy Braulio Sánchez, gracias por acompañarme en otro episodio de Tesoros en las Escrituras y nos vemos la próxima semana.